En un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra, donde el viento parece traer el eco de las campanas de la iglesia al atardecer, vivía un hombre llamado Raúl Herrera. Los vecinos lo conocían por ser un excelente electricista, un trabajador incansable, un hombre práctico, de pocas palabras y muchas herramientas. Pero detrás de su mirada firme y su manera tosca de hablar, había algo más profundo, un corazón endurecido por el dolor. Raúl no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que creía, en que se arrodillaba frente al altar de aquella misma iglesia donde años después trabajaría. Pero todo cambió el día en que perdió a su padre en un trágico accidente eléctrico. Tenía apenas 17 años cuando lo vio morir, electrocutado frente a sus ojos. Desde entonces, la fe se le volvió un recuerdo lejano. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jesús, él se encogía de hombros y decía con amargura: si Dios existiera, no habría permitido que mi padre muriera así. Con los años, esa rabia se convirtió en costumbre. Raúl se levantaba cada mañana sin rezar, sin agradecer, sin mirar al cielo. Su mundo era el ruido del taladro, el olor del cobre y el chasquido de los cables. La gente del pueblo lo respetaba, pero también lo evitaba. Decían que tenía un corazón de piedra. Solo su madre, una anciana de fe inquebrantable, seguía encendiendo una vela por él cada noche, murmurando en silencio: Señor, no te olvides de mi hijo. Devuélvelo a tu luz. El tiempo pasaba, y Raúl, sin darse cuenta, se hundía en una oscuridad más peligrosa que la de cualquier apagón, la oscuridad del alma. Una mañana de martes, mientras tomaba café en su pequeño taller, sonó su teléfono. Era una llamada del sacerdote de la parroquia local, el padre Miguel. Raúl, necesito tu ayuda. Hay un problema con el sistema eléctrico de la iglesia. Las luces del altar se apagan solas, y no encontramos la causa. Raúl suspiró. No le agradaba la idea de trabajar en un templo, pero el pago era bueno y el trabajo urgente. Está bien, padre. Iré esta tarde, respondió con tono indiferente. Al llegar a la iglesia, el sonido de sus pasos resonó entre los bancos vacíos. El aire olía a incienso y madera vieja. En el centro, la imagen de Cristo crucificado lo observaba desde lo alto del altar. Raúl levantó la vista y, con una media sonrisa sarcástica, murmuró: bueno, si de verdad eres tan poderoso, podrías arreglar las luces tú mismo. No. El padre Miguel, que lo escuchó desde el fondo, sintió un escalofrío. No era la primera vez que oía ese tipo de comentarios, pero algo en la voz de Raúl sonaba distinto, sonaba herido. Raúl, Dios no necesita luz eléctrica para brillar, le dijo suavemente. El electricista soltó una carcajada seca. Tal vez, padre, pero parece que ni aquí logra mantenerlas encendidas. Y con esa frase, comenzó a trabajar. Subió al andamio con su caja de herramientas, revisó los cables antiguos y el tablero. Todo parecía normal. Pero dentro de su corazón, algo se agitaba. Cada vez que escuchaba el eco de las oraciones del sacerdote, una extraña sensación le recorría el cuerpo. Era como si el aire en aquel lugar pesara más, como si una presencia invisible lo observara desde algún rincón. Mientras desenrollaba un cable cerca del altar, vio una pequeña cruz colgando del techo. La tocó con la mano y murmuró: Padre, ¿cuántos años lleva colgada esta cruz? Desde antes de que tú nacieras, Raúl. Esa cruz ha visto milagros y lágrimas. Raúl sonrió con ironía. ¿Milagros, eh? Si yo viera uno solo, quizás cambiaría de opinión. El sacerdote no respondió. Simplemente bajó la cabeza y comenzó a orar en silencio. Raúl volvió a su trabajo, pero algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Su mente recordaba la voz de su madre, su oración cada noche, y aquellas palabras que tantas veces había ignorado. Dios no se olvida de sus hijos. El día avanzó. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles cuando una chispa saltó del cable principal. Raúl frunció el ceño. Esto está raro, murmuró mientras ajustaba los alambres. En ese momento, pronunció otra de sus burlas. Si de verdad estás ahí, Jesús, muéstrame tu poder. Y fue entonces cuando el cielo respondió. Una descarga recorrió su cuerpo con una fuerza indescriptible. Raúl sintió como sus músculos se paralizaban, como el aire le faltaba. La luz del templo parpadeó violentamente. Su cuerpo cayó desde el andamio, golpeando el suelo con un sonido seco. El padre Miguel corrió hacia él, su rostro pálido, las manos temblorosas. Se arrodilló a su lado y comenzó a orar con lágrimas. Jesús, no permitas que este hombre se pierda. Ten misericordia de su alma. Raúl no respondía. Sus ojos estaban cerrados. El tiempo pareció detenerse.
Pero en algún lugar entre la vida y la muerte, Raúl abrió los ojos y vio una luz inmensa, más brillante que cualquier foco o cable que hubiera reparado. Una figura se acercaba, y en su corazón, supo quién era. Era Jesús. Y esa visión sería el comienzo de una historia que nadie en aquel pueblo olvidaría jamás. Una historia de blasfemia convertida en fe, de muerte transformada en vida, y de un milagro tan real que solo podía venir del cielo. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre sin fe. Raúl Herrera no siempre había sido un hombre amargado. En su juventud, antes de que la tragedia lo golpeara, era conocido por su sonrisa franca, su curiosidad y su talento para reparar cualquier cosa. Su padre, don Ernesto Herrera, también había sido electricista, y desde pequeño le enseñó a respetar la energía que fluía por los cables como si fuera un misterio de la vida misma. La electricidad puede dar luz, hijo, pero también puede quitarla. Siempre trátala con respeto, le decía mientras ajustaban un fusible juntos en el taller familiar. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Raúl, pero el destino se encargó de darles un significado cruel. Un día, mientras trabajaban en una fábrica cercana, un fallo en el sistema provocó una descarga fatal. Raúl, que entonces tenía apenas 17 años, vio cómo su padre caía al suelo sin vida, sin poder hacer nada por él. Ese día, algo se apagó dentro de su corazón. Durante el funeral, el sacerdote del pueblo habló del misterio de los designios de Dios. Pero Raúl no pudo soportarlo. Se levantó, con lágrimas en los ojos, y gritó frente al altar. «Misterio, eso no es misterio, es crueldad. Si Dios existiera, no habría dejado que mi padre muriera así». Su madre, doña Teresa, intentó calmarlo, pero él salió del templo jurando no volver nunca más. Con el paso de los años, Raúl se convirtió en un hombre fuerte, trabajador, pero frío. Había aprendido a ocultar su dolor detrás de un carácter duro y de un silencio constante. Trabajaba de sol a sol, reparando redes eléctricas en todo el pueblo. Para muchos, era el mejor en su oficio. Para otros, un hombre que había perdido el alma. Cada vez que alguien hablaba de Dios, Raúl se burlaba. Cuando veía a los vecinos ir a misa los domingos, murmuraba para sí mismo: «Van a perder el tiempo. Si Jesús los escuchara, no estarían viviendo como viven». Tampoco ves el viento, Julián, pero sientes cómo toca tu rostro. Así es Dios, invisible a los ojos, pero real para el corazón que lo busca. Aquel diálogo breve fue el comienzo de algo que ni uno ni otro comprendían del todo. Pero el destino, o más bien, la mano de Dios, ya estaba tejiendo el siguiente encuentro. Esa misma noche, el padre Andrés anunció en la misa que el domingo siguiente se celebraría un encuentro abierto de diálogo, donde cualquiera podría hacer preguntas sobre la fe. Lo llamó una noche para buscar la verdad. Cuando Julián escuchó el anuncio por boca de un vecino, sonrió con ironía. ¿Buscar la verdad? Perfecto. Yo estaré allí, y le haré todas las preguntas que ese sacerdote no podrá responder. Los días pasaron, y el pequeño pueblo comenzó a hablar del evento. Algunos sentían curiosidad, otros miedo de que Julián volviera a provocar un escándalo. Pero el padre Andrés permanecía tranquilo. Pasaba las tardes rezando frente al altar, pidiendo que aquella noche no se tratara de ganar una discusión, sino de salvar un alma. Llegó el domingo. La iglesia se llenó de vecinos. Las velas iluminaban los rostros atentos, y un silencio reverente se apoderó del lugar. En el primer banco, Julián esperaba impaciente, con los brazos cruzados y la expresión desafiante. El sacerdote se acercó al altar con paso sereno y comenzó a hablar. Esta noche no venimos a discutir quién tiene razón. Venimos a escuchar, a buscar juntos la verdad. Porque cuando el hombre busca sinceramente, Dios siempre se deja encontrar. Julián levantó la mano de inmediato. Si Dios se deja encontrar, ¿por qué no lo hace conmigo? He pedido señales, he esperado milagros, y nunca vi nada. El sacerdote guardó silencio unos segundos antes de responder. A veces, Julián, el milagro no es lo que vemos con los ojos, sino lo que cambia en nuestro corazón. Tal vez el hecho de que estés aquí esta noche ya es una señal de que Dios te está buscando. La gente murmuró emocionada. Julián intentó mantener su tono desafiante.
pero en su mirada comenzaba a notarse una sombra de duda, una grieta en su orgullo. El padre Andrés se acercó unos pasos, sosteniendo una pequeña cruz entre las manos. No vine a convencerte con palabras, hijo. Solo vine a recordarte que hay un Dios que te ama, incluso cuando lo niegas. Por un momento, todo quedó en silencio. El aire se volvió pesado, y muchos sintieron una presencia invisible recorrer la iglesia. Julián bajó la mirada. No sabía por qué, pero su pecho se apretó y sus ojos comenzaron a humedecerse. Sin embargo, antes de que alguien lo notara, respiró hondo y volvió a su papel de hombre duro. No se emocione, padre. No voy a caer tan fácil. El sacerdote sonrió con ternura. No necesitas caer, Julián. Solo deja que Dios te levante. Esa frase, sencilla y profunda, quedó grabada en la mente del ateo. Cuando la reunión terminó, salió del templo en silencio. No insultó, no discutió. Solo caminó despacio bajo el cielo estrellado, con un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. ¿Y si ese Dios que tanto niego, de verdad me estuviera buscando? Esa noche, por primera vez en muchos años, Julián no durmió en paz. Sin saberlo, el desafío que él había iniciado se estaba convirtiendo en el camino hacia su propio milagro. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El pasado del ateo. Esa noche, después del encuentro en la iglesia, Julián regresó a su casa con pasos lentos. El silencio del pueblo era absoluto. Solo se oía el crujir de sus botas sobre las piedras del camino y el sonido distante de un perro ladrando. La luna llena iluminaba débilmente su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, se veía cansado. No el cansancio del cuerpo, sino el del alma, ese que nace cuando uno lleva años luchando contra algo que no entiende. Al llegar a su taller, encendió una pequeña lámpara de aceite. La luz amarillenta proyectó sombras en las paredes de madera. Sobre la mesa, una cruz vieja de su madre seguía guardada en una caja, cubierta de polvo. Julián la observó en silencio. Durante años había evitado tocarla, pero esa noche, algo lo empujó a hacerlo. Tomó la cruz con la punta de los dedos y la sostuvo un momento. Un recuerdo lo golpeó de pronto, tan fuerte que tuvo que sentarse. Era un niño otra vez. Recordó la voz dulce de su madre, Doña Rosa, rezando junto a su cama. Jesús, cuida a mi hijo esta noche y líbralo de todo mal. Él solía cerrar los ojos y repetir con ella las palabras del Padre Nuestro. Su madre era la mujer más bondadosa que había conocido, trabajadora, alegre, siempre con una palabra de fe para todos. Pero un día, la enfermedad llegó sin aviso. Una tos leve se convirtió en fiebre, y la fiebre en algo mucho peor. El pequeño Julián, de apenas 10 años, veía cómo su madre se debilitaba cada día. Los médicos decían que no había nada que hacer. El sacerdote de entonces, un anciano llamado Padre Eusebio, iba cada tarde a rezar con ella. Julián, lleno de esperanza infantil, se arrodillaba junto a la cama y pedía a Dios un milagro. Por favor, Jesús, sánala, te prometo que seré bueno. Pero el milagro no llegó. Una madrugada fría, su madre partió. Julián, de rodillas junto a la cama, sintió que su mundo se derrumbaba. Gritó, lloró, y en medio de su dolor, juró nunca más volver a orar. Si existes, me mentiste, dijo entre lágrimas. Desde entonces, aquel niño de fe pura se convirtió en un joven desconfiado. Fue criado por un tío que poco se ocupaba de él, y la vida lo obligó a madurar antes de tiempo. Aprendió carpintería, trabajó duro y con los años levantó su propio taller. Pero dentro de él, el vacío crecía. Las noches eran las peores. A veces, mientras tallaba la madera, creía escuchar la voz de su madre cantando aquellos viejos himnos que llenaban la casa de paz. Entonces, arrojaba las herramientas con rabia, como si quisiera ahogar los recuerdos. No existe, nada de eso existe, se repetía una y otra vez, intentando convencerse. La gente del pueblo lo conocía como un hombre recto, pero solitario. No tenía familia, ni amigos cercanos. Su taller era su refugio y su prisión. Cada vez que veía pasar al padre Andrés por la calle, sentía una punzada en el pecho. No era odio, era algo más profundo, una herida abierta que el tiempo no había logrado cerrar. Una tarde, mientras reparaba una silla vieja, entró en su taller un niño pequeño, Mateo, hijo de una vecina.
Señor Julián, ¿puede arreglar mi cruz? Se rompió. El carpintero tomó la pequeña cruz de madera y, sin decir palabra, la examinó. El niño lo miraba con inocencia. Mi mamá dice que Jesús nos cuida cuando dormimos. Julián tragó saliva. No quiso responder. Ven por ella mañana, dijo con tono seco. Cuando el niño se fue, Julián dejó la cruz sobre la mesa. Pero esa noche, no pudo trabajar. Se quedó mirando la pequeña cruz rota por horas, recordando la de su madre, recordando sus oraciones, recordando todo lo que había intentado olvidar. Finalmente, suspiró y murmuró. Si tú realmente cuidas, ¿dónde estabas cuando ella te necesitaba? Fue en ese instante cuando una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, apagando la lámpara. La oscuridad lo envolvió. Solo la cruz del niño, iluminada por la luna, parecía brillar débilmente sobre la mesa. Julián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por primera vez en décadas, tuvo miedo, no de la oscuridad, sino de la posibilidad de que Dios realmente existiera, y de que, de alguna forma misteriosa, todavía lo estuviera buscando. Al día siguiente, Julián no habló con nadie. Cerró el taller y caminó sin rumbo por los senderos del pueblo. Pasó frente a la iglesia, y al escuchar las campanas, su corazón se estremeció. Desde el interior, la voz del padre Andrés recitaba una oración. Jesús, ven a sanar los corazones rotos y a liberar a quienes viven prisioneros del dolor. Julián se detuvo en seco. Aquella frase fue como una flecha directa al alma. Sin saber por qué, apoyó una mano sobre el muro de piedra de la iglesia y cerró los ojos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Por dentro, algo comenzaba a quebrarse, una resistencia vieja, una barrera hecha de dolor y orgullo. El pasado que tanto había querido enterrar estaba volviendo, no para atormentarlo, sino para mostrarle el punto exacto donde Dios quería comenzar su sanación. Esa noche, cuando regresó a su casa, tomó la cruz de su madre entre las manos y la limpió con cuidado. Tal vez, solo tal vez, todavía haya algo más. Y mientras la luna seguía brillando sobre el pueblo dormido, en el corazón del ateo comenzaba a encenderse la primera chispa de esperanza. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La invitación. El padre Miguel se quedó profundamente impactado después de aquella conversación. No podía quitar de su mente el rostro endurecido de Andrés, ese hombre que parecía cargar con años de resentimiento y desconfianza hacia todo lo que tuviera que ver con la fe. Durante días, el sacerdote oró por él, pidiéndole a Jesús que le mostrara un camino para llegar a su corazón. Mientras tanto, Andrés seguía su vida con la misma rutina. Se levantaba temprano, tomaba su café negro y se encerraba en su pequeño taller de carpintería. Era un hombre hábil con las manos, pero su corazón estaba lleno de grietas invisibles. Cada martillazo que daba parecía una forma de liberar su enojo acumulado. Una tarde, mientras lijaba una vieja mesa, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrir, encontró al padre Miguel sosteniendo un pequeño sobre en las manos. Andrés, buenas tardes, dijo el sacerdote con una sonrisa amable. Espero no interrumpir tu trabajo. Padre, pensé que después de nuestra última charla no volvería por aquí, respondió Andrés, limpiándose las manos con un trapo. No vengo a discutir, replicó el padre Miguel con serenidad. Solo quiero invitarte a algo. Esta noche tendremos una reunión especial en la iglesia. No es una misa tradicional. Será un encuentro de oración y testimonio, donde varias personas compartirán cómo Jesús transformó sus vidas. Me gustaría que vinieras. Andrés soltó una risa sarcástica. ¿Testimonios? Padre, con todo respeto, esas cosas no son para mí. Yo no creo en cuentos de milagros ni en esas transformaciones que ustedes mencionan. El sacerdote no se alteró. Dio un paso más cerca, y con voz suave, pero firme, dijo: No te pido que creas, Andrés. Solo te pido que escuches. A veces, la fe no entra por los ojos ni por la razón, entra por el corazón. Hubo un breve silencio. Andrés desvió la mirada hacia la mesa que estaba reparando. En su interior, algo se movió, una sensación que hacía años no sentía. Era como si aquellas palabras hubieran tocado una puerta olvidada dentro de él. Está bien, respondió finalmente. Pero no prometo quedarme mucho. El padre Miguel sonrió con ternura.
Eso es suficiente. Jesús no necesita mucho tiempo para hacer algo grande. Esa noche, el pueblo se llenó de un aire especial. Las campanas de la iglesia repicaban con dulzura mientras la luz del atardecer se deslizaba sobre las calles empedradas. Andrés caminó lentamente hasta la iglesia. No lo hacía desde que era un niño. Cada paso era una batalla entre el orgullo y la curiosidad. Al llegar, se detuvo en la puerta. Desde afuera, podía escuchar los cánticos suaves y las voces de las personas orando. El sonido le provocó una mezcla de incomodidad y nostalgia. El padre Miguel lo vio desde el altar y lo saludó con un gesto amable. «Bienvenido, Andrés. Pasa, no tengas miedo», dijo con voz cálida. Andrés se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibido. Observó a la gente con atención, rostros tranquilos, manos alzadas, lágrimas sinceras. «¿Cómo pueden creer tanto?», pensó. Pero dentro de sí, sintió algo extraño, como una pequeña llama que empezaba a encenderse. De repente, una mujer subió al altar y comenzó a hablar. Su historia era dura. Había perdido a su hijo en un accidente, y durante años había odiado a Dios. Sin embargo, en medio de su dolor, encontró consuelo en Jesús y logró perdonar. Andrés escuchaba con los brazos cruzados, pero su mirada se ablandaba poco a poco. La sinceridad de aquella mujer lo desarmaba. Al final de su testimonio, la mujer dijo algo que lo estremeció. «Cuando dejé de pelear con Dios y le abrí mi corazón, entendí que nunca me había abandonado. Solo estaba esperando que yo regresara». Andrés bajó la cabeza. Aquellas palabras resonaron en su alma como un eco antiguo. Sintió una punzada en el pecho, como si alguien le estuviera recordando todas las veces que culpó a Dios por su dolor. El padre Miguel se acercó al micrófono y, mirando al público, dijo: «Esta noche, Jesús quiere sanar corazones endurecidos. No importa cuán lejos te hayas ido, Él sigue esperándote con los brazos abiertos». Andrés no levantó la vista, pero una lágrima, silenciosa y rebelde, cayó sobre sus manos. Fue la primera en muchos años. Esa noche, algo comenzó a cambiar dentro de él. Aún no lo sabía, pero aquel simple acto de aceptar una invitación sería el inicio de su encuentro más profundo, con el amor de Jesús. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El enfrentamiento espiritual. La noche avanzaba lentamente. El silencio en la iglesia estaba lleno de algo que Andrés no lograba comprender. Mientras las personas seguían orando, él sentía una mezcla de inquietud y calor interior, como si algo invisible estuviera presionando su pecho. El padre Miguel se acercó con suavidad y colocó una mano sobre su hombro. «Andrés», le dijo con voz serena, «¿quieres que ore por ti?». El carpintero lo miró, sorprendido. Dudó por un instante, pero finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. No sabía por qué había aceptado, pero en el fondo sentía una necesidad que no podía explicar. El sacerdote lo condujo hasta el frente del altar. Las personas, en silencio, comenzaron a orar también. La luz de las velas titilaba suavemente, proyectando sombras doradas sobre las paredes. «Jesús», comenzó el padre Miguel, «hoy te presentamos a tu hijo Andrés. Él ha cargado por años con dolor, con enojo, con dudas. Pero sabemos que tú puedes romper las cadenas que lo atan. Muéstrale que aún hay esperanza en ti». Andrés apretó los puños. Cada palabra del sacerdote parecía golpear una herida abierta en su alma. No podía más. De repente, exclamó con fuerza: «No lo entiendes, padre. Dios no estuvo allí cuando más lo necesité. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija, y ustedes me dicen que Él me ama. ¿Dónde estaba su amor entonces?». Su voz resonó en toda la iglesia. Las personas bajaron la cabeza, orando en silencio. El padre Miguel no respondió de inmediato. Lo miró con compasión, con lágrimas en los ojos. «Andrés», dijo con voz temblorosa, «a veces, cuando creemos que Dios guarda silencio, en realidad nos está sosteniendo en medio del dolor. No siempre entendemos su voluntad, pero eso no significa que nos haya abandonado». Andrés cayó de rodillas. Golpeó el suelo con rabia, con desesperación. «No puedo perdonarlo. No puedo». El sacerdote se arrodilló a su lado. «No necesitas hacerlo solo. Déjale ese peso a Jesús. Él ya cargó con tu dolor en la cruz». Entonces, algo comenzó a suceder. Una sensación de paz
suave y profunda, descendió sobre la iglesia. El aire cambió. Algunos fieles comenzaron a llorar, otros levantaron las manos. Andrés sintió como si un fuego invisible lo envolviera, no para destruirlo, sino para limpiarlo por dentro. Cerró los ojos, y en su mente apareció una imagen. Estaba en una habitación oscura, sosteniendo una puerta cerrada con todas sus fuerzas. Desde el otro lado, una luz intentaba entrar. Por años la había mantenido bloqueada, temiendo lo que podría sentir si la abría. Pero ahora, algo dentro de él le pedía que soltara. Con lágrimas corriendo por su rostro, susurró: Jesús, si realmente existes, si de verdad estás aquí, ayúdame a perdonar. De pronto, un calor indescriptible inundó su cuerpo. Su respiración se aceleró, y un sollozo profundo escapó de su pecho. El padre Miguel colocó ambas manos sobre su cabeza y comenzó a orar con poder. Espíritu Santo, toca su corazón. Sana sus heridas. Rompe las cadenas del odio y del dolor. El ambiente se volvió intenso. Algunos sintieron un estremecimiento, otros comenzaron a orar en voz alta. Andrés cayó hacia adelante, apoyando la frente en el suelo. No era debilidad, era rendición. En su mente, escuchó una voz suave, llena de ternura. Hijo mío, nunca te abandoné. Lloré contigo, y ahora quiero darte una nueva vida. Las lágrimas se transformaron en alivio. El peso en su pecho desapareció. Por primera vez en décadas, sintió paz. Una paz que no venía de este mundo. Cuando abrió los ojos, el padre Miguel aún oraba, pero su rostro reflejaba una profunda alegría. Andrés lo miró y murmuró con voz entrecortada: Lo sentí. Padre, lo sentí. Jesús está vivo. El sacerdote sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Andrés. Jesús está vivo. Y hoy, lo has encontrado. La iglesia entera se llenó de aplausos y cantos. Algunos se abrazaban, otros daban gracias en silencio. Andrés se quedó allí, de rodillas, mirando el crucifijo del altar. Ya no lo veía como un símbolo distante, sino como una promesa cumplida. Había perdido mucho, pero esa noche, había encontrado lo más valioso de todos los tesoros: la presencia viva de Jesús en su corazón. El poder de Jesús. El amanecer siguiente fue distinto. Andrés despertó antes de que el sol se asomara por el horizonte. La luz que entraba por la ventana de su taller ya no parecía fría ni distante, sino cálida, viva. Se sentó en la cama, respiró profundamente y, por primera vez en muchos años, no sintió ese vacío en el pecho que lo había acompañado desde la pérdida de su familia. Aún con lágrimas en los ojos, miró sus manos, esas mismas manos endurecidas por el trabajo y el dolor, y recordó lo que había sucedido la noche anterior. No podía explicarlo con palabras, pero sabía que algo sobrenatural lo había tocado. Había sentido el poder de Jesús fluyendo a través de él, rompiendo cada cadena que lo mantenía prisionero. Salió de casa, caminando por el pequeño camino que lo llevaba al centro del pueblo. El aire fresco lo acariciaba, y por primera vez, notó el canto de los pájaros. Eran los mismos de siempre, pero ahora los escuchaba con el corazón. Gracias, Señor, murmuró, sin darse cuenta de que esas palabras eran ya una oración. En la iglesia, el padre Miguel se encontraba preparando el altar para la misa matutina. Cuando vio a Andrés entrar, se sorprendió. Andrés, dijo sonriendo, no esperaba verte tan temprano. No podía quedarme en casa, padre, respondió él con voz serena. Algo cambió dentro de mí anoche. No sé cómo explicarlo, pero siento una paz que nunca había sentido antes. El sacerdote lo miró con ternura. Esa es la paz que solo Jesús puede dar, respondió mientras colocaba una mano en su hombro. Él te tocó, Andrés. Su poder no solo sana el cuerpo, sino que restaura el alma. Andrés asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Padre, anoche, mientras lloraba en el suelo, escuché una voz. No fue una ilusión, lo sé. Me dijo que nunca me había abandonado. El padre Miguel sonrió, conmovido. Ese es el Jesús vivo del que siempre hablo. No un recuerdo del pasado, sino un Salvador que está presente, que habla, que abraza, que transforma. Durante las siguientes semanas, el cambio de Andrés se volvió evidente para todos. Los vecinos lo veían diferente. Su mirada, antes dura y cansada, ahora brillaba con esperanza. En su taller, donde antes solo se escuchaban golpes y suspiros, ahora sonaban himnos suaves que él mismo tarareaba mientras trabajaba. Un día, una mujer del pueblo se acercó con su hijo enfermo. El niño tenía fiebre alta y no podía levantarse. Andrés, movido por una compasión nueva,
Recordó las palabras del Padre Miguel. Jesús puede obrar a través de nosotros cuando abrimos el corazón. Sin saber muy bien qué hacer, se arrodilló junto al pequeño, tomó su mano y dijo: Señor Jesús, no soy digno, pero sé que tú puedes sanarlo. Que se haga tu voluntad. El niño, poco a poco, abrió los ojos. Su respiración se calmó, y una serenidad inexplicable llenó la habitación. La madre, entre lágrimas, abrazó al niño mientras decía: Está mejor. Mire, Andrés, está mejor. Andrés cayó de rodillas, conmovido. No podía creer lo que estaba viendo. No fui yo, fue Jesús, dijo, con el rostro cubierto de lágrimas. Él sigue obrando milagros. Aquel suceso se esparció por todo el pueblo. La gente comenzó a hablar del carpintero que había encontrado la fe y que ahora oraba por los enfermos. Muchos llegaban a su taller no solo por trabajo, sino buscando consuelo, una palabra, una oración. Andrés nunca buscó fama ni reconocimiento. Cada vez que alguien lo agradecía, respondía con humildad: No es mi poder, es el poder de Jesús, que transforma, que sana, que perdona, que da vida donde antes solo había dolor. El Padre Miguel, al verlo un día rodeado de personas, sonrió y murmuró: Así es como actúa Dios. Toma lo que está roto y lo convierte en instrumento de su gloria. Andrés levantó la mirada al cielo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran de alegría. Gracias, Jesús, por no rendirte conmigo, por tocar mi corazón cuando menos lo merecía. En ese momento, comprendió que su vida tenía un nuevo propósito: ser testigo del poder de Jesús, aquel que lo había rescatado de la oscuridad, restaurado su alma y transformado su dolor en esperanza. Y así, aquel hombre que una vez había desafiado a un sacerdote y negado la existencia de Dios, se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de fe que su pueblo había visto. Porque cuando Jesús toca un corazón endurecido, nada vuelve a ser igual. El cambio. Habían pasado algunos meses desde aquella noche en la iglesia, cuando Andrés cayó de rodillas y entregó su corazón a Jesús. Pero para él, ese momento no fue un final, sino un nuevo comienzo. Su vida empezó a florecer de una manera que ni él mismo podía comprender. El hombre que antes vivía entre sombras, con el corazón endurecido por el resentimiento, ahora caminaba con una luz que todos notaban. Su taller, antes silencioso y triste, se había convertido en un lugar lleno de vida. Los vecinos entraban no solo para encargar trabajos de carpintería, sino también para escuchar sus palabras de aliento, sus oraciones y su testimonio. Cada mañana, antes de comenzar a trabajar, Andrés abría su Biblia, un libro que había permanecido cerrado por años, y oraba con sinceridad. A veces lloraba al leer las palabras de Jesús, recordando cuántas veces había rechazado su amor. Pero esas lágrimas ya no eran de tristeza, eran de gratitud. Un día, mientras lijaba una cruz de madera que había decidido tallar para colocar en su taller, el Padre Miguel entró por la puerta. Andrés, saludó con una sonrisa. Cada vez que paso por aquí, escucho himnos en lugar de martillazos. ¿Qué estás haciendo ahora? Una cruz, respondió Andrés con humildad. Quiero colocarla en este lugar, donde pasé tantos años luchando contra Dios. Será un recordatorio de lo que Él hizo en mi vida. El sacerdote lo observó con emoción. Esa cruz representará mucho más que madera tallada, hijo. Representará la victoria del amor sobre el dolor, de la fe sobre la desesperanza. Andrés levantó la vista y sonrió. Antes, yo solo trabajaba con mis manos. Ahora, trabajo con el corazón. El cambio no era solo espiritual, también era visible en su rostro, en su manera de hablar, en cómo trataba a las personas. El orgullo que antes lo dominaba había sido reemplazado por una humildad profunda. Y donde antes había ira, ahora reinaba la compasión. Un día, durante una celebración en la iglesia, el Padre Miguel le pidió a Andrés que compartiera su historia con la comunidad. Él dudó al principio, temiendo no tener las palabras adecuadas. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Subió al altar con pasos lentos, tomó el micrófono, y con voz temblorosa, comenzó. Durante muchos años, viví en la oscuridad. Perdí a mi familia y con ellos, perdí la fe. Pensé que Dios me había abandonado, y lo odié por eso. Pero la verdad es que Él nunca me dejó. Solo esperaba que yo regresara. El silencio llenó la iglesia. Algunos comenzaron a llorar. Andrés continuó. Jesús me encontró cuando menos lo merecía. Me mostró que su amor es más fuerte que mi dolor. Hoy ya no soy el mismo hombre. No porque me haya vuelto perfecto, sino porque Él vive en mí. Sus palabras salieron del alma. No eran adornadas ni ensayadas, eran verdaderas.
El padre Miguel lo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que estaba presenciando un milagro. Cuando Andrés terminó, la iglesia entera se puso de pie y comenzó a aplaudir. Algunos se acercaron para abrazarlo, otros para pedirle oración. En ese momento, comprendió que su historia no era solo suya. Era un testimonio vivo del poder transformador de Jesús. Esa noche, al regresar a su casa, encendió una vela frente a la cruz que había tallado. Se arrodilló, cerró los ojos y dijo: «Gracias, Jesús, por haberme cambiado. Gracias por darme una segunda oportunidad». Y en su corazón, sintió nuevamente esa voz suave, esa presencia que ahora reconocía sin temor. «Mi hijo, no solo te sané, te hice nuevo». Desde entonces, Andrés dedicó su vida a servir. Ayudaba a la iglesia, visitaba a enfermos, ofrecía consuelo a los que sufrían. Había pasado de ser un hombre que negaba a Dios a ser un hombre que vivía para Él. El cambio en su vida fue tan evidente que muchos comenzaron a acercarse a la fe solo al escucharlo hablar. No necesitaba grandes discursos, bastaba con su ejemplo. Porque cuando un corazón verdaderamente toca a Jesús, no hay necesidad de palabras. El cambio se ve, se siente y se contagia. Mensaje para nosotros. Después de todo lo vivido por Andrés, su historia no solo quedaba en el pueblo ni en las paredes de la iglesia. Su testimonio comenzó a resonar más allá, tocando corazones de quienes se sentían perdidos, endurecidos o llenos de dolor. Su transformación mostraba claramente que Jesús tiene el poder de cambiar vidas, sin importar cuán roto o escéptico esté alguien. Hoy, cuando recordamos su camino, hay lecciones profundas para cada uno de nosotros. Andrés nos enseña que el orgullo y la desconfianza pueden ser barreras, pero que ninguna de ellas es más fuerte que el amor de Dios. No importa cuántas veces hemos fallado, cuánto dolor hayamos acumulado o cuántas veces nos hemos apartado de la fe, Jesús sigue buscando nuestro corazón. Él no juzga, no guarda rencor, solo espera pacientemente a que abramos la puerta. El encuentro de Andrés con el padre Miguel y, a través de él, con Jesús, nos recuerda que muchas veces necesitamos un guía, un testimonio, una mano amiga para reencontrarnos con nuestra propia espiritualidad. No siempre los milagros son espectaculares. A veces son silenciosos, invisibles, pero igualmente poderosos, actuando en lo más profundo de nuestro ser. Otro mensaje que nos deja su historia es que la fe verdadera transforma desde adentro hacia afuera. Andrés no solo dejó de ser ateo, se convirtió en un hombre compasivo, lleno de esperanza, capaz de ayudar a otros y de reflejar la luz que recibió. Esto nos recuerda que cuando dejamos que Dios entre en nuestro corazón, nuestra vida se convierte en testimonio vivo, y cada acción nuestra puede inspirar y sanar a quienes nos rodean. Y finalmente, aprendemos que el perdón y la entrega son caminos hacia la libertad. Andrés cargó durante años dolor, rabia y resentimiento. Pero al entregarse a Jesús, encontró paz y propósito. Todos llevamos heridas, algunos profundas y antiguas, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dejar que Jesús la sane, y de transformar ese dolor en fuerza, esperanza y amor. Hoy, querido espectador, puedes preguntarte, ¿qué barreras están impidiendo que Jesús entre en tu vida? ¿Qué heridas necesitas entregar? Andrés decidió abrir su corazón, aunque con miedo y dudas, y fue suficiente para experimentar un milagro real. Tú también puedes hacerlo. Jesús sigue vivo. Su amor sigue activo. Y no hay situación, dolor o incredulidad que pueda superar la fuerza de su poder transformador. Solo necesitas dar un paso, confiar y abrir tu corazón. Porque cuando lo haces, no solo cambias tu vida, sino que te conviertes en un canal de esperanza para los demás. Recuerda siempre estas palabras. No importa lo roto que estés, no importa lo que hayas perdido, Jesús tiene el poder de restaurarte, de sanarte y de darte una nueva vida. Cierra los ojos, respira profundo y permite que su amor toque tu corazón hoy mismo. Abre la puerta a Jesús y déjate transformar. Que esta historia sea tu inspiración y tu guía. Porque si Jesús puede tocar el corazón de un hombre lleno de dudas y dolor, también puede tocar el tuyo.